En noviembre de 1842 se exhumó el cuerpo de Bolívar en la Catedral de Santa Marta y una pequeña flota lo escoltó hasta La Guaira, desde donde sería transportado a Caracas, ciudad a la que llegó el 16 de diciembre. Así nació el culto a Bolívar y él pudo por fin reunirse con su Venezuela natal, un país sin una prehistoria distinguida ni una experiencia colonial destacable que solo se había hecho grande con la independencia que él se había encargado de conquistar en su nombre. A lo largo de su vida, Bolívar había reunido a su alrededor a los bolivarianos, un selecto grupo de soldados y oficiales que le habían servido con lealtad motivados por el respeto que sentían por su talento y su liderazgo. Ahora, después de su muerte, surgía un nuevo grupo de bolivarianos, formado por historiadores, periodistas, sacerdotes, políticos y presidentes que crearon y custodiaron el culto a un Bolívar idealizado, que había servido a las necesidades de un pueblo abyecto. Los defensores del culto tenían un buen relato. Después de un matrimonio trágico y una juventud dorada en Europa, un héroe de puro linaje venezolano asume la tarea de liderar la independencia nacional, proporciona los fundamentos intelectuales para una revolución continental y, a continuación, emplea su talento militar y político para crear una unión de estados y ganarse el respeto internacional, demostrando durante todo ese trayecto poseer una enorme humanidad y ser un gran amante. Había en esta versión de la historia bastantes Bolívares con los cuales la gente podía identificarse. El nacionalista venezolano, el héroe americano, el macho, Bolívar podía adecuarse a esos papeles. Sin embargo, la veneración del héroe no era lo mismo que el culto. Esta tenía un propósito más grande. Bolívar era un modelo para la nación, un pueblo poscolonial que, sin culpa alguna, había resultado incapaz de progresar y disfrutar la libertad que el libertador había ganado para su patria, pero que gracias a su ejemplo y su guía podía salvarse. Venezuela podía escapar del abismo si sabía escuchar sus palabras. Bolívar no era Dios, afirmar tal cosa sería una blasfemia, pero sí un santo con un culto paralelo a la religión establecida, que enseñaba unas virtudes políticas que complementaban las verdades religiosas de la fe católica. De este modo, Bolívar terminó siendo un desafío a la historia, condenado a morir pero destinado a la inmortalidad. La apoteosis ha superado con creces al libertador real para crear un ideal y un mito, una ficción al servicio de sus autores. Bolívar no fue quien creó el culto. Guardián de su gloria, habría desdeñado cualquier intento de sus compatriotas por glorificarle. No obstante, su vida, hazañas y grandes batallas se convirtieron en parte integral de la cultura americana, prácticamente a medida que iban teniendo lugar. Su recuerdo tenía muchas capas diferentes. En primera instancia, fue la pura admiración lo que lo mantuvo vivo. Luego, vino el respeto y, finalmente, la propaganda, cuando su memoria resultó útil para distintos fines. Bolívar simbolizaba lo que Venezuela podía ser y, sin embargo, hasta el momento, no había conseguido. Era una conciencia nacional para juzgar los esfuerzos de los venezolanos por construir un buen gobierno y una sociedad justa. Para los gobiernos era una bendición. Cuando los venezolanos se sentían confundidos y necesitaban orientación en un momento preciso y al instante, era más fácil encomendarse a Bolívar para que les dijera qué hacer en vez de desarrollar políticas nuevas. El temor a la anarquía hallaba consuelo en Bolívar, que había manifestado un miedo similar durante todos los años que estuvo en el poder. Bolívar permitía a los venezolanos aliviar cierto sentimiento de inferioridad en el ámbito internacional, en especial en relación a Europa. Era un motivo de orgullo, una razón para ganarse el aprecio del mundo. El Libertador fue el primer latinoamericano de dimensión realmente universal y les permitía rehuir la tendencia a menospreciarse. En tanto venezolano blanco podía hablar a Europa y Estados Unidos en igualdad de condiciones. Los pensamientos de Bolívar sobre la unidad de Hispanoamérica y sus esfuerzos por promoverla con el Congreso de Panamá fueron aclamados con pasión más allá de su propia época. En palabras de un destacado historiador bolivariano, sin violentas crisis internas, sin antipatías raciales, sin conflictos religiosos, sin luchas estamentistas, con positiva y serena libertad e igualdad políticas, Hispanoamérica podrá consagrarse pacífica y entusiastamente a la conquista y dominio de su realidad física, y a la construcción integral de su ser mediante la realización del plan de creación revolucionaria preparado por Bolívar.